toca ver el Evangelio en el libro de Josué. Pero antes de comenzar quisiera hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto en los libros en las semanas pasadas, justamente. Habíamos visto al comenzar Génesis que Dios nos mostró y que nos puso a toda la humanidad en un paraíso maravilloso, una creación donde abundaba la paz, la armonía y el amor. Pero nosotros los seres humanos hemos convertido ese paraíso en ruinas. Pero justamente es ahí, en medio de esas ruinas, que Dios nos da una luz de esperanza al prometernos que alguien vendría un día a resolver todo lo que el pecado había destrozado. Dios, en su plan de rescate, tenía previsto elegir a un hombre llamado Abraham, a quien llamó de Ur de los Caldeos, de entre toda la raza humana, para hacer de su descendencia un pueblo santo que honrara su nombre. Y por eso le prometió una descendencia incontable como la arena del mar y las estrellas del cielo. Le prometió una tierra donde fluía leche y miel, y también le prometió que a través de él derramaría su bendición sobre todas las familias de la tierra. En Éxodo vimos que Dios cumplió su promesa de darle una descendencia numerosa e incontable a Abraham. Pero los egipcios los esclavizaron y allí estuvieron durante 400 años hasta que Dios se reveló a Moisés en el monte Sinaí y le dio la misión de ir a rescatar a su pueblo. Entonces, en Éxodo vimos que Dios los libertó de la esclavitud y los llevó hasta el monte Sinaí para darles una nueva identidad y su ley, y a partir de entonces ellos aprendieran a vivir con esa nueva identidad bajo la ley de Dios. En Levítico aprendimos que la voluntad de Dios para su pueblo es que su pueblo sea santo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo. Esos estándares de llamado a la santidad de Dios se dieron a conocer ampliamente por medio de la ley ceremonial y moral. Números nos hizo ver el fracaso del pueblo de Israel al no entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron, dice la Escritura, a causa de su incredulidad y rebeldía. Dios una y otra vez los soportó en su paciencia y su misericordia, pero la paciencia de Dios llegó a un límite. Y toda la generación que había salido de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida y quedó sepultada en el desierto. Pero Dios también mostró su misericordia a una segunda generación que había nacido y se había criado en el desierto. Esa segunda generación es la que vimos la semana pasada en Deuteronomio, que estaba a orillas del río Jordán. Vimos a Moisés dirigirse a ellos por medio de 3 discursos muy apasionados para que ellos renovaran el pacto con Dios. Y con eso, hermanos, hemos completado el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, vimos que están profundamente entrelazados, una pieza junto a la otra, dándonos un panorama perfecto del plan de rescate de Dios. Vimos también que Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque su actitud frente a la roca en Meriba no fue santa. Pero lo que vamos a ver ahora es que Dios ha preparado un nuevo líder que guíe a su pueblo para tomar posesión de la tierra que había prometido a sus antepasados. Ese libro es Josué, el libro que vamos a estudiar esta mañana. Y hermanos, Josué es el libro que nos abre la puerta a una segunda biblioteca que Dios nos dejó en su palabra. La primera biblioteca es el Pentateuco, la segunda biblioteca son los libros históricos, 12 libros históricos que van desde Josué hasta Esther. Son más o menos 1000 años de historia que nos ofrece esta colección de libros en la palabra de Dios. Así que Josué continúa la historia donde Deuteronomio la dejó, y su narrativa encaja perfectamente en el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham, de darle una descendencia numerosa y una tierra donde fluye leche y miel. Josué, hermanos, es el libro de la conquista de la tierra, y los hechos que nos narra encajan perfectamente en el plan de Dios y cubren más o menos un rango de 25 años de historia en el pueblo de Dios. Podríamos resumir el libro de Josué diciendo que los israelitas
entran a la tierra prometida, la toman, la distribuyen y finalmente descansan en ella. Eso significa que el libro tiene 4 divisiones principales, pero esta mañana, por un motivo práctico, vamos a explorarlo bajo los 2 puntos que están en los boletines. Y en primer lugar está que el pueblo de Dios se prepara para heredar la tierra prometida, y en segundo lugar, el pueblo de Dios conquista y descansa en la tierra prometida. Y para entrar a la exposición de la palabra, voy a pedirles que inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, queremos darte gracias esta mañana porque nos hemos reunido una vez más en tu presencia para exaltar tu nombre, para buscar de ti, para que tú escuches nuestras oraciones, recibas nuestra alabanza. Y Señor, venimos a ti también muy necesitados de tu palabra. Necesitamos, Señor, que tú transformes nuestra vida, que limpies nuestro corazón con tu palabra. Te rogamos, Señor, que obres esta mañana a través de ella en cada uno de los que estamos aquí y aún de las personas que pueden ver, Señor, y escuchar esta predicación por medio de las redes sociales. Bendice tu palabra, Señor, te rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a empezar con la primera parte, viendo al pueblo de Dios preparándose para entrar a la tierra prometida. Y voy a ocupar los 5 primeros capítulos del libro de Josué. Pero voy a leer el capítulo 1 de los versículos 1 al 9. Dice así: Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les voy a dar a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os será dado, tal como dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, que está a la puesta del sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado hoy? Yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Qué preciosa escritura, hermanos, qué ánimo que Dios le está dando a Josué. Bueno, pero vamos a rememorar un poquito. El libro de Deuteronomio termina contándonos cómo Dios enterró a Moisés en el desierto a Moab y cómo Josué fue lleno del Espíritu, porque Moisés mismo le impuso las manos por orden de Dios para que este espíritu de sabiduría estuviera sobre él. Entonces, ahora al comenzar nuestro libro de Josué, vemos que Dios le habla a Josué delegándole la autoridad para guiar al pueblo a tomar posesión de la tierra que les había prometido. El pueblo de Dios está a punto de entrar por primera vez al lugar de Dios, y para hacer eso debe confiar y obedecer en Josué como su líder. La conquista de la tierra es un tema predominante en el libro de Josué, hermanos. Y está estrechamente relacionado este tema al tema del descanso, a la idea del descanso. Pero lo que vemos es un telón de fondo en todo el libro, tal como en los otros libros que hemos visto ya hasta ahora, y es precisamente la fidelidad de Dios con sus promesas. Dios está cumpliendo las promesas que le hizo a Abraham, le prometió una descendencia numerosa y cumplió. Prometió su presencia y cumplió. Y ahora le está entregando la tierra prometida que le había anunciado desde antes. También Dios cumplió fielmente con su siervo Moisés. Le dijo que lo iba a acompañar, lo mandó, refrendó toda su autoridad
y había llegado el fin del ministerio de Moisés. Y ahora le está diciendo a Josué que esa fidelidad que había visto durante tantos años en su palabra, la iba a tener Josué. Escuchen lo que le dice en el versículo 5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Y hermanos, qué necesarias habrán sido esas palabras para Josué. Reemplazar a un gigante de la fe como fue Moisés, seguro habrá tenido mucho peso en su corazón. Es el peso que debe cargar cada sucesor de un gigante de la fe. Y saben, eso me hizo acordar a lo que sucedió con Heraclio allá en el 426 después de Cristo, cuando el teólogo más prominente del cristianismo estaba cediéndole el obispado, estaba nombrándole sucesor. Ese teólogo gigante fue Agustín de Hipona. Y en el primer día que Heraclio estaba por pronunciar el sermón con Agustín en su presencia, lo único que salió de su boca fue decir, el cisne guarda silencio mientras el grillo empieza a chirriar. Miren qué humildad de este hombre. Él se sentía tan inadecuado delante de Agustín que fue un gigante de la fe en la historia de la iglesia. Y Josué supongo que ha tenido un poquito de esa lucha en su corazón. Pero saben, Josué tenía algo especial, tenía hambre de Dios y había estado cursando en la escuela de Dios, hermanos. Fue Dios quien lo capacitó para el liderazgo desde mucho antes que llegara este momento que estamos viendo ahora. Quizás su primera lección fue en Egipto, cuando él vio librar su vida por la sangre del cordero, porque Josué era el primogénito de Nun. Luego en Éxodo 17 vemos que fue nombrado como capitán para liderar a un ejército a pelear contra los amalecitas. Pero el éxito de esta batalla, hermanos, no estaba en las capacidades militares de Josué, porque él no era militar, él había sido un esclavo ladrillero durante toda su vida en Egipto. Él solamente tenía que obedecer la dirección del Señor, y Josué fue testigo del poder de Dios, mientras Aarón y Hur ayudaban a Moisés a levantar los brazos para que triunfaran en esa batalla. Ahora, miren este detalle de parte de Dios. Después de esa batalla, Dios le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces miren el cuidado de Dios por su siervo, hermanos. Lo estaba preparando ya para este día que estamos viendo en Josué. Entonces, este libro que escribió Moisés por orden de Dios fue definitivamente el Pentateuco. Y con toda seguridad Moisés también le entregó este mensaje tan personal de parte de Dios a Josué. Entonces, todas estas cosas marcaron su vida para siempre, hermanos. Y por eso él quería estar en la presencia de Dios. En el capítulo 24 de Éxodo vemos que Josué se quedó esperando en el monte Sinaí durante los 40 días que él estaba en la montaña recibiendo la ley y los planos del tabernáculo. ¿Qué estaba haciendo Josué solo en la montaña? ¿Se dan cuenta de eso? Él no estaba con el pueblo, no estaba al lado de Moisés, pero estaba en la montaña meditando. Lo que podemos inferir es que Josué anhelaba estar en la presencia de la gloria de Jehová. Y Éxodo 33:11 nos confirma esto, porque dice que Josué no se apartaba del tabernáculo. Miren qué precioso es eso. Entonces, si recuerdan, la semana pasada, cuando vimos Números, fueron Josué y Caleb los únicos que confiaron en Dios cuando fueron en reconocimiento de la tierra, cuando Moisés los envió desde Cades Barnea junto a otros 10. Esos otros 10 volvieron con muy malas noticias al pueblo, hicieron flaquear su fe, y vimos que Josué y Caleb eran los únicos que creían en el poder de Dios. Ellos exhortaron y animaron al pueblo a que creyeran en Dios. Pero el pueblo no los obedeció y quiso apedrearlos. Entonces vemos en Josué y Caleb que hicieron esta exhortación a riesgo de su propia vida. Entonces, hermanos, lo que vemos en este hombre, Josué, es que fue un siervo consecuente con lo que creía y lo que quería. Y saben, me encantó notar
que él nunca estuvo esperando un título o un nombramiento para ponerse a trabajar. Él hacía las cosas de Dios con esfuerzo, fidelidad e integridad. Y hermanos, noten que Josué, antes de ser líder, aprendió a ser un buen siervo. Su fe se tradujo en obediencia y fidelidad. Vean que la fórmula de Dios para la vida del creyente no ha cambiado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Eso fue una realidad y es una realidad hasta ahora. Y saben, es en esa combinación que vemos también activarse el principio bíblico de ser fiel en lo poco para ser puesto sobre lo mucho. Durante 40 años Dios capacitó a su siervo Josué, lo puso a prueba y este demostró fidelidad. Dios no se estaba arriesgando a poner un líder neófito para guiar a su pueblo, hermanos. Él ya había trabajado con Josué en su corazón y él vio que respondió muy bien. Y ahora el trabajo que le esperaba era arduo y requería de un líder fiel, esforzado y valiente. Y hermanos, yo me puse a pensar que los hombres que estamos esta mañana aquí necesitamos aprender ese tipo de fidelidad. ¿Cómo hacen falta hombres como Josué en la iglesia de estos tiempos? Y hermanos, Josué, miren esto, qué lindo detalle. Josué a estas alturas tenía como 80 años. Miren eso. A esa edad, a los 80 años, Dios le dio el trabajo más importante de su vida. Su trabajo no solamente requería de fortaleza física, sino también de fortaleza espiritual. Y por esa razón, Dios no solo le da ánimo prometiéndole que iba a estar a su lado, al igual que había estado con Moisés, sino que le manda que se esfuerce y sea valiente. Y me llamó la atención que en el primer capítulo, en 3 versículos, Dios le repite 3 veces que se esfuerce y sea valiente. ¿Por qué creen que pasó eso? Porque Dios quería que Josué entendiera la importancia que requiere un líder para su ministerio. Ser esforzado y valiente. Pero esa fortaleza no estaba en sí mismo y por eso Dios le recuerda la fuente de poder para fortalecerse para su misión. Escuchen lo que dice el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y hermanos, esa es una verdad irrevocable, es una verdad inmutable para todos los tiempos. Ningún creyente en ningún tiempo de la historia puede permanecer firme sin estar aferrado de la palabra de Dios. Vean cómo este texto es un precioso paralelo del Salmo número 1, donde dice: cuán bienaventurado es el hombre que medita en la ley de Jehová de día y de noche, y en ella está su deleite. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, esa es una promesa maravillosa para los hombres que están meditando en la palabra de Dios día y noche. Y por esa razón Josué fue un buen líder, un líder con 4 virtudes sobresalientes, hermanos. Le creyó a Dios, le obedeció a Dios, fue diligente en su misión y fue un hombre de oración. Miren qué precioso es eso. Y esas virtudes estuvieron alimentadas por la palabra de Dios. Esa fue la fuente de donde sacó la determinación para servir a Dios. Porque al terminar el libro, Josué le dice a todo el pueblo: yo no sé a quién van a servir ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren esa determinación y miren la fuente de donde él sacó esa determinación. Ahora, en esta primera parte del libro de Josué, hermanos, encontramos una ventana que nos ofrece una preciosa vista al cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que a través de él derramaría su bendición sobre todas las naciones de la tierra. La puerta de la salvación a los gentiles se estaba comenzando a abrir. El capítulo 2 nos muestra que Josué envió 2 espías a la tierra de Jericó, donde conocieron a una ramera llamada Rahab, quien les salvó de caer en las manos
del rey, porque el servicio de inteligencia del rey ya se había enterado de que unos israelitas habían llegado hasta Jericó para espiar cómo era su vida y cuáles eran sus flaquezas. Ahora, hermanos, es notable que Rahab y los de Jericó estaban perfectamente enterados de quién era Dios y de lo que Él había hecho. Ellos habían escuchado cómo Dios había sacado a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, y habían entendido por todas estas naciones, tal como Dios se lo había anunciado al propio Faraón. En Éxodo 9:16, Dios le dice: a la verdad, Faraón, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre y mi poder sean manifestados a todas las naciones de la tierra. Entonces la cuestión es que los espías quedaron impresionados seguramente y confrontados con la teología de Rahab. Escuchen lo que dice Rahab, hermanos, en el capítulo 2, versículo 9. Rahab le dice a los espías israelitas: yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. Hemos oído lo que Jehová hizo para secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros y sacarlos de Egipto. Y lo que habéis hecho con los dos reyes amorreos del otro lado del río. Yo sé que Jehová vuestro Dios es Dios en los cielos y es Dios en la tierra. Y hermanos, en Israel no había tanta fe. Miren qué precioso es esto. Y por eso no es extraño que el Nuevo Testamento menciona a esta mujer, Rahab, como una mujer de fe genuina, aún siendo gentil. Tanto Santiago como el escritor de Hebreos la ponen en la lista de mujeres creyentes genuinas. Y el Evangelio de Mateo la pone en la genealogía del Señor Jesucristo. Miren qué preciosa gracia de Dios, hermanos. Ahora, el capítulo 3 nos muestra que el pueblo cruzó el Jordán de un modo sobrenatural. Dios le instruyó a Josué que los levitas se pusieran con el arca delante del pueblo y pusieran sus pies a orillas del río. Josué 3, versículos 14 al 16, nos dice que el Jordán desbordaba su cauce. Era la época de lluvias. El río estaba sumamente caudaloso. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes tocaron el agua, tocaron el agua del río, el agua que venía de arriba dejó de fluir, se frenó ahí bien lejos del pueblo, en una ciudad que se llamaba Adán, dice la Escritura. Y el agua estaba de río abajo, terminó desembocando en el Mar Muerto, de tal manera que el lecho del río quedó completamente seco para que los sacerdotes se pararan en medio y todo el pueblo cruzara hacia la tierra prometida. Y hermanos, vemos también que en todo esto del Nuevo Testamento hemos visto ya los símbolos y las sombras de lo que representa a Cristo. Y el arca definitivamente es otro símbolo del Señor Jesús. Y aquí es como que Jesús está abriendo paso a su pueblo a través del caudaloso río para que pasara al lugar de Dios. Vean cómo Dios, hermanos, no dejó sin testimonio a las naciones paganas y además a esta nueva generación de su propio pueblo. La Escritura nos dice que inmediatamente después de cruzar el río, Josué hizo un memorial levantando 12 piedras como un recordatorio de la fidelidad de Dios a sus promesas, y ese testimonio iba a ser para las generaciones venideras. Y qué interesante es ver que este milagro también fue para certificar el liderazgo de Josué delante de todo el pueblo de Israel. Escuchen lo que dice el versículo 14 del capítulo 4. Aquel día el Señor exaltó a Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Entonces, una vez que el pueblo terminó de cruzar el Jordán, vemos que en el capítulo 5 el Señor le ordena a Josué circuncidar al pueblo antes de entrar a la conquista. Y hermanos, es muy importante que veamos el orden de los acontecimientos en este capítulo 5. En primer lugar, vemos la circuncisión. En segundo lugar, vemos la celebración de la Pascua. Y en tercer lugar, un encuentro personal de Josué con Dios. Ahora, si recuerdan en Génesis, vimos que la circuncisión es el signo exterior de la necesidad interior de limpieza del pecado.
Quitar el prepucio simbolizaba arrancarse el pecado de uno mismo. Es decir, la limpieza del pecado era muy importante para celebrar la Pascua. Ahora, es sumamente importante, hermanos, que enseguida de celebrar la Pascua, después de 40 años que el pueblo no lo había hecho, vemos que Josué tiene un encuentro personal con el Hijo de Dios preencarnado. Y saben, me puse a pensar cómo esto tiene un hermoso paralelo con la celebración de la Cena del Señor, porque el orden es exactamente el mismo. Ahora me están entendiendo por qué vamos a celebrar la Santa Cena después. Miren, nosotros venimos delante de Dios arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando nuestros pecados, nos limpiamos de ellos con la sangre del Cordero y entramos a la presencia de Dios. Eso fue lo que sucedió en este capítulo, exactamente. Y hermanos, esta es una clara enseñanza de que sin santidad nadie verá a Dios. Y es una enseñanza de lo que tenemos que hacer para entrar en la presencia de Dios. Ahora, hay una verdad adicional, una verdad espiritual adicional en todo esto. Y es que no tendremos victoria en nuestra lucha espiritual sin una santificación intencional de nuestra parte, hermanos. Vean qué importante es eso para nuestra vida. Ahora, este encuentro con Josué, de Josué con el Hijo de Dios, antes de su encarnación, contiene unas preciosas gemas del Evangelio. Escuchen lo que dice los versículos 13 al 15 del capítulo 5. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o eres enemigo? Ninguno de los dos, le contestó. Yo soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él y le adoró. Y le dijo: ¿qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y Josué le obedeció. Y hermanos, es justo aquí que necesitamos recordar lo que ocurrió con Adán y Eva cuando pecaron. ¿En dónde pecaron? En el lugar de Dios. Tengan esto presente, por favor, en sus mentes. Génesis 3:24 nos dice que después de expulsarlos del Edén por su pecado, el Señor había puesto querubines con una espada de fuego ardiente que se revolvía por todos lados para cuidar de que ellos no volvieran a tomar el camino hacia el árbol de la vida. Y fíjense que esos querubines estaban bloqueando la entrada al paraíso. ¿Pero qué está haciendo ahora Dios? Ahora Dios, que está restaurando todas las cosas, el lugar al camino de Dios está abierto. Y es el mismo Señor Jesucristo, antes de su encarnación, que está ayudando a su pueblo a entrar nuevamente al lugar de Dios. Miren qué hermoso es eso, hermanos. Ahora, entendemos que la tierra prometida es un símbolo del paraíso, porque el Señor le dijo a Josué: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás pisando es tierra santa. Y hermanos, ¿acaso no fueron las mismas palabras que Moisés escuchó cuando estaba en el monte Sinaí y tuvo la misma reacción que Josué? Moisés se postró y adoró, y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, la tierra de Canaán es un lugar santo y nos indica que Dios está ahí. Y precisamente porque Dios dice que esa tierra es santa, todas las naciones paganas tienen que ser expulsadas, tienen que ser enjuiciadas porque eran sus pecados abominables, dice la Escritura. Ahora, escuchen esta otra cosa, que es, wow, esto me ministró tanto, hermanos. En estas apariciones de Cristo, antes de que Él se haga hombre, ¿se acuerdan que se presentó a Abraham como un viajero? ¿Se acuerdan de eso? Eso está en Génesis. Pero ahora se le está presentando a Josué como un guerrero. ¿Por qué? A Abraham se le presentó como un viajero porque Abraham era un peregrino, hermanos. Ahora a Josué se le está presentando como un general, como un soldado, porque Josué eso es lo que tenía que ver. Entonces miren el cuidado de Dios para sus siervos. Está ministrándole a sus siervos de la manera que ellos
necesitan, hermanos, y pónganse a pensar el valor que le habrá infundido a Josué el ver que su comandante estaba al frente de la batalla. Ahora, con todo esto, hermanos, estamos entendiendo que Canaán fue solo una sombra del lugar eterno que Dios ha preparado para sus redimidos. La tierra de Canaán solamente fue un lugar temporal que ilustra una realidad infinitamente superior, y eso es el mismo cielo. Miren, la carta a los Hebreos nos muestra que incluso Abraham comprendió que las promesas de Dios iban muchísimo más allá de un pedazo de tierra fértil. Pues dice la Escritura que Abraham estaba esperando una ciudad eterna, no hecha por manos humanas, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, Abraham estaba esperando la nueva Jerusalén de la que nos habla el Apocalipsis capítulo 21. O lo que Pedro le llama los nuevos cielos y la nueva tierra. Y por eso Abraham solo era un peregrino en esta tierra. Él sabía que por la fe que había un lugar muchísimo más maravilloso y sublime que un pedazo de tierra. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros el día de hoy? En primer lugar, necesitamos considerar seriamente en la seriedad con la que Dios juzga el pecado. Hermanos, el hecho que que Moisés no entró a la tierra prometida es una severa advertencia para todos nosotros respecto a cómo debemos vivir. Lo segundo que necesitamos considerar es que ninguno de nosotros es imprescindible para la obra de Dios. Ni siquiera Moisés lo fue. Él murió y no por eso el reino de Dios se detuvo. Y aquí, hermanos, no hay nadie mayor a Moisés. Entonces vean cómo los siervos de Dios pasamos, pero el reino de Dios se sigue construyendo. Un siervo le pasa la posta a otro siervo, una generación le pasa la posta a otra generación. Entonces la pregunta personal para cada uno de nosotros es: ¿qué estás haciendo tú para pasarle la posta a tu próxima generación? La tercera cosa que necesitamos considerar es que Dios usó a un hombre común y corriente como Josué. Hermanos, Josué no era un superhombre, era un hombre como tú o como yo. Él solamente tuvo un corazón dispuesto y con toda sumisión esperó el tiempo para que Dios lo usara. Él no forzó las cosas, no buscó un puesto, buscó a Dios, y eso fue lo que siempre dominó su corazón. Ahora, todos aquí, hermanos, tenemos exactamente la misma misión que Josué. Todavía nos queda mucho por conquistar y necesitamos ser valientes y esforzados. Noten que Dios vinculó el éxito de la conquista de la tierra prometida a la fidelidad y obediencia de Josué y de todo el pueblo. Escuchen lo que el pueblo le dice a Josué en el capítulo 1. Haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras, en todo lo que mandes se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Miren eso. Ahora, hermanos, eso no ha cambiado para nosotros, porque Dios sigue vinculando el éxito que podamos tener como iglesia en este lugar a nuestra fidelidad y a nuestra obediencia. Hermanos, si nosotros no nos esforzamos y no somos valientes y fieles, no podemos esperar tener éxito en la misión que Dios nos ha encomendado en este lugar. Y tenemos exactamente la misma fuente de poder que Dios le ofreció a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren qué precioso es eso, hermanos. Qué preciosa promesa, hermanos. Finalmente, la cuarta cosa que debemos considerar para terminar con esta primera parte es que en este lugar no hay ninguno mejor que Rahab la ramera. De hecho,
todos nosotros nos hemos prostituido detrás de otros dioses. Y al igual que los israelitas, hermanos, tampoco somos merecedores de entrar a la tierra prometida. Ellos están a punto de entrar a la tierra solamente por la gracia del Señor, no por sus méritos. Y hermanos, nosotros no somos mejores tampoco que los israelitas. No somos mejor que ellos, ni moral ni espiritualmente. Todos estamos en la misma categoría. Entonces, es con ese entendimiento que tenemos que prepararnos para entrar a la tierra prometida, porque no hay otra manera de valorar la gracia inconmensurable de Dios si no vemos nuestra propia miseria, si no vemos nuestra propia incapacidad, nuestra falta de méritos. Solamente vamos a amar la gracia cuando vemos lo que realmente somos, hermanos. Ahora, con esto en mente, quiero que vayamos a nuestro segundo punto. El pueblo de Dios conquista y descansa en la tierra prometida. Y esta parte ocupa del capítulo 6 hasta prácticamente final del libro, que es el capítulo 24. Voy a leer el capítulo 6 y los versículos 2 al 5. Y el Señor dijo a Josué: mira, he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez, y así lo harás por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigas el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad caerá abajo. Entonces el pueblo subirá como cada hombre derecho hacia adelante. Hermanos, lo que vemos aquí es que el plan de Dios se está ejecutando. Miren qué importante es notar que Dios les había entregado la tierra, pero eran ellos los que tenían que esforzarse para conquistarla. Entonces miren ese paralelo tan precioso que está ilustrando la vida de santificación que Dios quiere en nuestra propia vida. Ahora, hermanos, es importante notar que los israelitas no tenían entrenamiento militar. Si podemos decir que tenían una profesión, esa era la de caminantes. Habían caminado 40 años en el desierto. Muchos de ellos habían nacido en el desierto. Ahora, la diferencia con los pueblos que habitaban la tierra de Canaán es que todos esos pueblos eran expertos combatientes, tenían ejércitos fuertísimos. ¿Por qué? Porque su confianza estaba depositada en lo que ellos podían hacer. Ellos no conocían a Dios. Ahora, por si fuera poco, la primera ciudad a conquistar es Jericó. Y esa, hermanos, no era solamente la ciudad más importante de la región, sino que era una verdadera fortaleza militar. Así que humanamente hablando, era imposible que ellos pudieran conquistar esa ciudad. Y hermanos, el método que Dios le reveló a Josué para la toma de la ciudad no solamente habla del poder de Dios, sino también habla de que el pueblo le creyó a Dios. Le creyó que así sucedería. Ahora, eso nos muestra un notable contraste con la generación anterior, que no le creían nada a Dios y que se pasaba murmurando y blasfemando de Dios, y por eso se quedó tendida en el desierto. El punto es que todos debían marchar alrededor de la ciudad una vez al día, durante 6 días, con el arca del pacto y 7 sacerdotes con sus trompetas. El 7º día todos debían marchar 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocaban sus trompetas. El toque final, dice la Escritura, que debía ser más largo, y esa era la señal para que todos los hombres gritaran a voz, a todo pulmón, y los muros entonces se caerían. Hermanos, el pueblo obedeció las instrucciones de Dios y así sucedió. Miren qué lindo, miren cómo es esa sinergia, lo que Dios hace junto con lo que su pueblo hace. Ahora, hermanos, este fue un hecho único en la historia. Es notorio que a lo largo de la historia de la redención, Dios no copia, no repite los métodos para hacer sus milagros. Y saben, digo esto porque yo recuerdo que cuando me convertí en la iglesia que estaba, hacíamos guerra espiritual.
Y 2 por 3 estábamos dando 7 vueltas a la ciudad de Jericó para que los muros se cayeran. Y les prometo que nunca vi que un muro se cayera, hermanos. Nunca escuché una trompeta. ¿Se dan cuenta? Este fue un hecho único en la historia. Y Dios en su bendita gracia le dio a Josué la conquista. He entregado a Jericó en tu mano, le dijo. Y cumplió. Y hermanos, este es el punto principal respecto a Dios. A lo largo de todos los libros que ya hemos visto en las pasadas semanas, lo que hemos visto con toda claridad es que Dios cumple con sus promesas. Y esas promesas no solamente son de bendición, sino que son también promesas de juicio. Y hermanos, el juicio para Jericó había llegado. Unos 5 siglos antes, también la paciencia de Dios había llegado a su colmo y tuvo que destruir a 2 ciudades poderosas en su tiempo, que eran Sodoma y Gomorra. Y ahora el tiempo de los cananeos para su juicio había llegado. Entonces, estas promesas no solamente eran para los paganos, sino también para su pueblo. Eso nos muestra el capítulo 7, cuando un hombre llamado Acán es descubierto por haber robado cosas del anatema en la conquista. ¿Qué es un anatema? Es algo que Dios se había reservado para él mismo. Dios había dicho, esto es mío y no lo van a tocar. Pero este hombre llamado Acán le robó lo que le pertenecía a Dios y lo escondió. Entonces en el capítulo 7 vemos lo siguiente. Ellos habían ido a conquistar una ciudad mucho más pequeñita que era Ai y no le consultaron a Dios. Llegaron hasta ese lugar y los de Ai hicieron huir y causaron mortandad en el pueblo. Y nadie se explicaba lo que había pasado. Entonces todos estaban rasgándose las vestiduras, Josué y los ancianos, hasta que dice la escritura que Josué oró y el Señor le dijo, Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí, y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón los israelitas están siendo derrotados por sus enemigos. Ahora Israel mismo será destruido a menos que destruyan estas cosas. Así que Dios sacó a la luz al autor del pecado. Acán confesó después de un largo proceso que lo hizo por codicia. Finalmente Acán fue apedreado con toda su familia, murió conforme a lo que la ley de Dios establecía. La ira de Dios se apartó del pueblo y finalmente Dios les concedió victoria sobre Ai. Pero hermanos, lo que llama la atención verdaderamente en este pasaje es que Dios no le dijo a Josué, Acán ha pecado. Le dijo, Israel ha pecado. Vean cómo Dios responsabilizó a todo el pueblo por el pecado de un hombre. Y hermanos, la lección para nosotros como iglesia es lo que un miembro hace afecta a otros miembros. El pecado en el contexto de la iglesia nunca se hace dentro del vacío. Y hermanos, el pecado de Acán nos demuestra que en el reino de Dios no se tolera el pecado. Dios los saca a la luz y por esa razón cada uno de los componentes de la familia de Dios debe cuidar y reprender el pecado del otro. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Exactamente lo que hemos visto esta mañana en la escuela bíblica, hermanos. Lo que Dios pretende es que en su pueblo haya un cuidado mutuo. Cada uno está comprometido para cuidar la santidad y el honor de Dios. Entonces, ya en el capítulo 8, vemos que Josué edifica un altar para Dios. Él hace una copia de la ley y le da lectura a todo el pueblo en ese lugar conforme a Moisés lo había ordenado. El capítulo 9 nos muestra la astucia de los gabaonitas y la ingenuidad de Josué y los ancianos al hacer un pacto con ellos. En el capítulo 10 vemos que la conquista se extiende primero por el centro de la tierra, luego al sur y finalmente al norte. Entonces, lo que vemos en este trecho de capítulos es que hay una iniciativa de defensa de un rey llamado Adonisedec, que era rey de Jerusalén. Claro, en ese entonces no se llamaba Jerusalén la ciudad. Pero este rey, Adonisedec, ocurre que toma
y manda un mensaje en su grupo de WhatsApp y convoca a una coalición de 4 reyes amorreos para vengarse de los gabaonitas que habían hecho pacto con Israel. Los gabaonitas inmediatamente le avisan a Josué y le dice: ayúdanos porque están viniendo a matarnos. Ahí sí vemos a Josué consultarle al Señor en oración. Y en el versículo 8 Dios le dice: no le tengas miedo porque he entregado a todos estos reyes en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Dice el texto que el Señor arrojó del cielo grandes piedras sobre ellos. Y hermanos, esto es algo sobrenatural. Pero además hay algo muy particular en este pasaje. El versículo 12 dice: entonces Josué habló al Señor el día que el Señor le entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. Y hermanos, este es otro portento de Dios, que demuestra que Él no solamente tiene control sobre su pueblo, sobre todas las naciones, sobre la naturaleza de este mundo, sino también sobre los astros. Él es el que tiene autoridad sobre toda su creación. Y hermanos, qué precioso que Dios no ha dejado sin testimonio de su grandeza a las naciones paganas. Pero también este es un testimonio para su propio pueblo, porque escuchen lo que dice el versículo 14. Dice: el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Hermanos, ¿acaso no nos muestra este texto que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, cualquier milagro puede suceder? Hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, estos capítulos muestran la formación de varias alianzas entre reyes locales para hacerle frente al pueblo de Dios. Pero ninguno de esos reyes, ninguna de esas coaliciones pudieron evitar el juicio de Dios. Hay una larga lista de pueblos conquistados. Luego, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 19, es un registro de cómo Israel derrota a los amorreos, eteos, fereceos, jebuseos, heveos y todos esos bichos feos, y toma posesión de la tierra prometida, la distribuye, y fue tal como Dios lo había anunciado. Ahora, hermanos, no podemos ignorar que todos estos capítulos son verdaderamente sangrientos. Y eso es lo que muchos incrédulos usan como un argumento para desacreditar el carácter de Dios. Pero las Escrituras afirman que Dios es santo, Dios es sabio y es absolutamente justo. Ahora, si hacemos una revisión de la historia, vemos que Dios ya le dijo a Abraham, allá en Génesis 15, que la maldad de los amorreos, de estos pueblos que están siendo conquistados, todavía no había llegado a su colmo. Desde entonces habían transcurrido 420 años. Eso significa que Dios había sido extremadamente paciente con todas estas naciones. Y por si fuera poco, Israel, recuerden que estaba 40 años vagando en el desierto, y los pueblos ya sabían de Dios, ya sabían lo que Él había hecho, ya sabían quién era Él, y aún así no quisieron arrepentirse. Entonces, esta tierra había sido contaminada. Levítico 18 dice que los pueblos habían contaminado y corrompido la tierra, y por esa razón Dios los estaba juzgando y castigando su iniquidad. Y como vimos en el testimonio de Rahab, todos los pueblos de la región conocían quién era Dios y lo que había hecho para rescatar a su pueblo. Como dice Pablo en Romanos, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias ni le glorificaron, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Deuteronomio 9:4 nos dice que los cananeos estaban siendo juzgados por su impiedad, hermanos. Esa impiedad incluía la idolatría, la perversión sexual y el sacrificio de bebés, entre otras cosas. Y miren qué interesante es que el aborto en ese entonces ya era una forma de adoración al dios Moloch.
Así que todos estos pueblos que fueron aniquilados no fueron inocentes, hermanos. Ellos tuvieron la oportunidad de volverse al Dios verdadero. Todas estas naciones habían escuchado de su poder, de su misericordia, pero prefirieron ignorarlo y ahora el juicio les había llegado. Como el autor de Hebreos dice en 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, hermanos, no podemos llegar a pensar que aún con todo el avance de la civilización, nuestra sociedad ha mejorado con respecto a estos pueblos. Principalmente ahora, en nuestro tiempo, que se ha legalizado el aborto y se está promoviendo con tanta fuerza la diversidad sexual. Y saben, esa dureza cananea todavía está vigente en nuestro tiempo. ¿Cuánta gente conoce de Dios? Vio con sus ojos los milagros de Dios. Se beneficia de su gran paciencia y longanimidad año tras año, escucha las obras de Dios, escucha una y otra vez el Evangelio. Dios les manda a escuchar el Evangelio y prefieren ignorar a Cristo y no arrepentirse de sus pecados. Miren qué triste es eso, hermanos. La humanidad es exactamente la misma. El corazón del humano es el mismo allá en los tiempos de los cananeos y en nuestro tiempo. Ahora vemos que el capítulo 14 nos muestra a Caleb, otro hombre de fe genuina y sobreviviente junto a Josué de toda la generación perversa que había quedado en el desierto a causa de su incredulidad. Y Caleb fue el otro valiente de Jehová. Números 14:24 nos dice que en él había un espíritu distinto y había seguido devotamente al Señor. Caleb acompañó fielmente a Josué sin buscar ningún protagonismo, hermanos. Miren qué precioso es notar eso. Escuchen lo que Caleb le dice a Josué aquí en el versículo 10 del capítulo 14. El Señor me ha mantenido con vida y buena salud. Ahora tengo 85 años y estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a la primera travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía en ese entonces. Hermanos, ese es un hombre de Dios. Él le está atribuyendo a Dios su salud, su edad y la fortaleza para seguir sirviendo al pueblo de Dios. Con razón, la Escritura dice que él tenía un espíritu distinto al resto. Y ambos, Josué y Caleb, eran contemporáneos. Y fíjense que a esa edad todavía ellos querían servir fervientemente al Señor. Y escuchen esto. Caleb le pidió a Josué que le dé como herencia el monte Hebrón. Ese lugar todavía estaba sin conquistar, hermanos. ¿Y saben quiénes vivían en ese monte? Los anaseos, los hijos de Anac. Esos eran una raza de gigantes, los mismos que habían visto los espías mucho tiempo atrás y se habían espantado porque habían dicho, nosotros en relación a ellos somos como langostas. Y Josué a sus 85 años está diciendo, Josué, dame ese monte, yo lo voy a conquistar. Miren eso. Él se puso a sus espaldas esa conquista, porque sabía que Dios lo estaba respaldando. Entonces, seguramente con ese mismo sentir, el salmista escribió, en tu mano están mis años, líbrame de la mano de mis enemigos, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Miren qué precioso es eso, hermanos. Esos son hombres de fe. E Isaías dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, tendrán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Miren en quién tiene que estar puesta nuestra confianza cuando necesitamos fortaleza. Ahora, Números 32:12 dice que Josué y Caleb fueron perfectos en pos de Jehová. Miren ese epitafio, hermanos. Hombres de fe. ¿Pensaste ya qué va a ir escrito en tu tumba cuando te hayas partido? ¿Qué va a decir ahí? Este es un epitafio y un testimonio impresionante para nosotros. Hermanos, Josué y Caleb
podían ver lo que los demás no podían ver. Eran hombres de fe y solamente ellos dos entraron a la tierra prometida. Nunca se desanimaron, siempre estuvieron actuando varonilmente, esforzados, creyendo al Señor. Y hermanos, como estamos viendo, es bajo el liderazgo de Josué que el pueblo de Dios conquista la tierra, ocupa y distribuye la tierra. Cada tribu es posesionada en su respectivo lugar, a excepción de 2 tribus y media, la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, que eligen quedarse del otro lado del Jordán, no en la tierra prometida. Ahora, eso es una locura, hermanos, y es la nota triste en este libro de conquista, porque ellos pensaron ser mucho más sabios que Dios al elegir cuál era la mejor tierra. Miren qué triste es eso. Ahora, la consecuencia de esta elección se va a ver muchos siglos después en la historia. Pero el hecho es que el resto de las tribus recibieron su porción de tierra. Escuchen lo que dice el capítulo 21, versículos 43 en adelante. De esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Miren qué precioso es eso, hermanos. Finalmente, el pueblo de Dios había alcanzado no solo la tierra, sino también el reposo que tanto necesitaban. Un reposo que no habían conocido en Egipto porque eran esclavos, y un reposo que no habían conocido en el desierto porque eran peregrinos. Ahora, vean que este es un nuevo escenario en la narrativa de Josué. El pueblo logró establecerse en la tierra, pudo descansar finalmente de la guerra, de las peregrinaciones y de sus enemigos. Pero hermanos, este descanso estaba garantizado siempre y cuando el pueblo cumpliera con su parte del pacto, lo cual no ocurrió en la historia, como lo veremos la semana que viene en el libro de Jueces. Entonces, los discursos de Josué en los capítulos finales del libro precisamente resaltan la necesidad de que Israel permanezca fiel al pacto para disfrutar de la tierra y del descanso. Escuchen este fragmento de un discurso de Josué al pueblo de Israel. El capítulo 23, versículo 14 en adelante dice así: dentro de poco moriré. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor, su Dios, se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Pero así como el Señor, su Dios, les ha dado las buenas cosas que prometió, también traerá calamidad sobre ustedes si lo desobedecen. Los destruirá hasta eliminarlos por completo de esta buena tierra que les ha dado. Si rompen el pacto del Señor su Dios al adorar y al servir a otros dioses, su enojo arderá y pronto desaparecerán de la buena tierra que les he dado. Hermanos, en el tiempo de Josué, la tierra y el reposo fueron considerados como la meta del pueblo de Dios. Ahora, quiero retomar la interpretación que la carta a los Hebreos hace justamente del libro de Josué, y nos dice que todo eso fue temporal y fue una ilustración del verdadero lugar de reposo que nos espera a aquellos que hemos confiado en Cristo. Hebreos 4:8 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, fíjense que Josué no tuvo la capacidad para darle al pueblo de Dios el reposo que realmente necesitaba. ¿Por qué? Porque Josué solamente fue un hombre común y corriente, liderando al pueblo para entrar a un lugar temporal. Aún con toda su valentía y fidelidad, Josué solamente fue un salvador temporal. Ahora, hermanos, sabemos que el pueblo de Dios necesita un salvador
perfecto para entrar al verdadero reposo de Dios. Y el Señor Jesús es el único capaz de ofrecer este reposo. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dijo en Mateo 11. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Hermanos, Jesús está diciendo, yo soy tu reposo. Yo soy tu reposo. Josué no pudo decir eso, hermanos. Solamente Jesús es capaz de decir eso. Entonces vean ese contraste enorme entre un líder que fue temporal y el verdadero líder y suficiente que es Jesucristo. Miren qué importante es ver a Josué como una sombra y figura de Jesús. De hecho, el nombre Josué en hebreo significa Jehová salva y es el equivalente exacto de Jesús en el Nuevo Testamento, porque también significa Jehová salva. Entonces, si bien el libro de Josué nos enseña de un Salvador fiel que guía al pueblo de Dios a entrar a la tierra y al descanso, resulta que en los capítulos finales Josué muere. ¿Pueden ver eso? El punto es que este libro de Josué no se trata de Josué. Se trata de alguien infinitamente superior a Josué, hermanos. Lo propio sucedió con Adán. Hay un mejor y mayor Adán, que a diferencia del primer Adán, fue tentado, fue probado en el huerto del Getsemaní, pero él no sucumbió a la tentación. ¿Se dan cuenta de eso? Hay un mejor Abel que fue asesinado siendo inocente y su sangre rociada habla muchísimo más fuerte que la sangre de Abel. ¿Quién es él? Jesucristo, hermanos. Hay un mejor Abraham, quien dejó su trono y su gloria para entrar a un territorio totalmente hostil y conformar un pueblo para sí mismo. Y su nombre es Jesús. Hay un verdadero Isaac, el hijo de la risa, quien efectivamente fue sacrificado en el monte Moriah por los pecados de toda la humanidad. Y hermanos, hay un verdadero Josué que fue vendido por 30 monedas y ahora está a la diestra del Padre, perdonando a todos los que le traicionaron. ¿De quién se trata de todo esto? De Jesús, hermanos. Hay un mejor libertador que Moisés. Moisés fue solamente un libertador temporal. Este libertador más grande es el mediador de un nuevo pacto, dice la carta a los Hebreos. Un profeta mucho más grande que Moisés y su nombre es Jesús. Y a él es a quien tenemos que oír y obedecer. Hermanos, hay una roca verdadera que fue golpeada no solo por Moisés, sino por cada ser humano pecador que ha nacido en este mundo. Y ahora esa roca nos puede dar de beber en nuestro propio desierto si solamente le hablamos. ¿Se dan cuenta qué precioso es esto? Hay un verdadero maná del desierto que puede alimentar nuestras almas cuando estamos en nuestro propio desierto. Hay un verdadero Israel que fue puesto en el desierto, fue tentado por el diablo, pero él no cedió a la tentación. Él respondió con integridad porque estaba lleno del Espíritu, lleno de la palabra de Dios, hermanos. Y también hay un mayor Josué que nos hará cruzar el río Jordán para llevarnos al lugar de descanso definitivo, al verdadero lugar de Dios. Su nombre es Jesús, hermanos. No hay nadie como Él. Es Jesús el único Salvador que este mundo necesita. Es Jesús el único Salvador que tú y yo necesitamos. Nadie más nos puede ayudar. No se trata de lo que tú haces, no se trata de lo que yo hago. Se trata de lo que Jesús ya hizo en su encarnación, en su vida, en su muerte y en su resurrección. No se trata de ti ni de mí, se trata de Cristo. La historia se trata de Él. Y cómo nosotros nos amoldamos a esa historia, hermanos. Por eso es tan importante que en esta iglesia estamos hablando de qué significa ser miembro del cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta?
Cuando entendemos eso, hermanos, nuestros corazones tienen que caer rendidos delante de ese hombre Dios que vino a pagar por nuestros pecados. Es por Jesús que vamos a entrar al lugar de Dios. Es por Jesús que vamos a conquistar ciudades. Es por Jesús que vamos a conquistar más almas. Se pueden unir los reyes de la tierra, pero si Jesús es nuestro comandante, vamos a continuar conquistando, hermanos. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Es este Jesús que el día final vendrá montado en un hermoso caballo blanco. ¿Han visto eso en Apocalipsis? Él se paseará en ese corcel blanco como el verdadero conquistador de un nuevo cielo y una nueva tierra. Su nombre es fiel y verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llama de fuego. Él tiene en su cabeza muchas coronas, dice la Escritura. Y tiene una capa teñida con sangre. Ese es el Jesús que estamos predicando, hermanos. A ese Jesús es a quien tienes que rendir tu vida, rendir tu corazón, entregarle todo lo que eres, todo lo que tienes. Porque no hay nadie más a quien valga entregarle todo, sino a este Señor resucitado. Su nombre es fiel y verdadero. Él está vestido con su manto empapado en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios, hermanos. A Él vamos a adorar, a Él vamos a servir y a Él vamos a rendirle cuentas, cada uno de los que estamos aquí. Vamos a darle gloria a su nombre, hermanos. Oremos. Padre, te queremos dar gracias. Oh Señor, cuánta gloria de tu Hijo en tu palabra. Señor, permite que esta palabra sea como martillo que quebranta la piedra, Señor. Oh Dios, ¿cuántos aquí estamos con un corazón de piedra todavía? Señor, danos tu refrigerio, danos de beber de la roca que es Cristo. Quebranta nuestros corazones, Señor. Concede por tu Espíritu que podamos ver la gloria de tu Hijo. Danos la valentía que necesitamos, Señor, para conquistar todavía todo lo que tú quieras que conquistemos. Señor, ministra al pueblo, ministra a cada corazón de los que está aquí. Y trae salvación, Señor, para aquellos que todavía no te conocen, que todavía no han entregado su vida a ti. Bendice, Señor, tu palabra esta mañana, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.